Por favor, dale me gusta, suscríbete y comparte este video con tus amigos y familiares. También, déjame saber de dónde nos estás viendo. Gracias. Después de 12 años de casados, mi esposo, que gana millones, me dijo que se había enamorado de la nueva recepcionista de su empresa. Me quedé en shock. Ella tiene casi 40 años, no es más bonita que yo ni tiene mejor cuerpo, pero en apenas 6 meses, según él, le dio algo muy valioso, valor emocional. Eric, con cara de cansado, me dijo, si nos divorciamos, quédate con la casa, el coche. Sandra, ¿puedes dejarme ir? Bajé la mirada, respiré hondo y con una voz calmada le dije, está bien. Ese mismo día fui a la tienda, compré un calendario y marqué un círculo rojo. Había empezado la cuenta regresiva para el divorcio, 30 días. Capítulo 1. Apenas pasaron 40 minutos desde que Eric me confesó que me fue infiel y pidió el divorcio, cuando ya tenía el acuerdo listo sobre la mesa. Según lo que hablamos, yo me quedaría con la casa, el coche y la custodia de nuestro hijo. Además, él me daría 20 millones, de una sola vez, como compensación y para la manutención del niño. Después de eso, no volveríamos a molestarlo. En ese momento, Eric estaba en una videollamada. Al ver el documento que decía acuerdo de divorcio, su expresión cambió apenas un poco. Luego asintió con la cabeza como diciendo lo entiendo. Me levanté y salí del cuarto. Para ahorrarnos más problemas, empaqué yo sola todas sus cosas. Llené 3 maletas. Incluso le metí las fotos de su infancia que teníamos guardadas en el altillo. Antes de cerrar todo, encontré nuestra foto de boda en un rincón. Ahí, Eric sonreía con ese rostro joven y guapo. Yo también reía, abrazada a él bajo la luz del sol. Me acordé de cómo me decía con ternura, amor, te amo con todo mi ser. Soy tan afortunado de haberte casado. Nos conocimos en la universidad. En ese entonces, él era un chico sin dinero, con unos zapatos gastados que ya casi no servían. Muchos hombres me buscaban, pero yo me enamoré de Eric apenas lo vi. Era tranquilo, amable, guapo, tenía tantas cosas lindas que me atraparon. Después de graduarnos, nos casamos. Él comenzó un negocio con algunos amigos y yo, al quedar embarazada, dejé todo para ser ama de casa. Le entregué todo lo que tenía, mi tiempo, mi cariño, mi hogar y nuestro hijo. A medida que su empresa crecía, también aumentaban sus reuniones y cenas de trabajo. Aún así, yo hacía todo lo posible para seguir bien, hacía ejercicio, aprendí a maquillarme, a vestirme mejor. Quería mantenerme atractiva, por él y por mí. Y él, a pesar del trabajo, también se esforzaba. Cuidaba al niño, cocinaba cuando podía e incluso me ayudaba a resolver los líos con su mamá. Para todos, éramos la pareja perfecta. Un matrimonio de esos que parecen sacados de una revista. Pero con el tiempo, Eric empezó a tener más y más reuniones por la noche. A veces ni volvía a dormir a casa. Algunas amigas me hacían bromas como, cuidado, no sea que te esté engañando. Yo me reía, pero en el fondo, algo me decía que algo andaba mal. Un par de veces le llevé cena a la oficina por la noche. Todo parecía normal, gente reunida, reuniones, y esa mujer, Ana, en recepción. Ana tiene unos 40 años. No es alta, es flaquita, lleva el pelo corto y no es alguien que destaque por su físico. Pero tiene una voz suave, que da una sensación de calma. Siempre me saludó con amabilidad y una sonrisa. En todos estos años, muchas veces pensé que tal vez un día Eric me dejaría. Imaginé que sería por una secretaria joven y guapa, o por una chica en prácticas llena de energía, o quizá una empresaria elegante y segura. Pero nunca imaginé que sería la recepcionista. Me contaron que Ana estuvo casada, pero su marido le fue infiel y por eso se divorció. Este era su primer trabajo desde entonces y lo cuidaba mucho. Siempre llegaba temprano, trataba de llevarse bien con todos, hasta horneaba galletas a veces. Algunos compañeros incluso le pedían que les trajera el almuerzo. Cuando supe eso, le dije a Eric, pobre mujer. Ha pasado por mucho. Sé comprensivo con ella. Él me respondió frío, la empresa no es lugar para sentimentalismos. Ya le dije que no haga negocios personales aquí. Yo bromeé, qué jefe tan duro. Pero ahora que lo pienso, quizás lo decía porque en el fondo,
le dolía que Ana tuviera que irse a casa a cocinar después de un largo día. Y lo que más me duele es pensar que me pidió el divorcio justo esta mañana. Después de que, como siempre, le preparé sopa para la resaca. Eric miró el tazón de sopa, suspiró profundo, lo empujó un poco hacia un lado, y se quedó callado por mucho rato. Luego levantó la mirada. Tenía los ojos apagados, llenos de cansancio. ¿Podemos divorciarnos?, me preguntó de golpe. Me confesó que llevaba 6 meses siéndome infiel. Que cada vez que decía que tenía que trabajar hasta tarde, en realidad se escapaba a un hotel. Sentí que algo dentro de mí se rompía. Como si mi corazón fuera una hoja de papel, temblando, a punto de hacerse pedazos. Le pregunté con un hilo de voz, ¿quién es? Cuando dijo Ana, creí que había escuchado mal. Me invadió un vacío tan frío, tan helado. Como si me hubieran metido dentro de un bloque de hielo y no pudiera moverme. Capítulo 2. Esa noche, cuando Eric terminó su videollamada, yo ya había cenado, limpiado la cocina y estaba viendo una serie en la sala como si nada hubiera pasado. Se fue a bañar. A la mitad del baño me llamó desde ahí, como siempre, amor, ¿dónde está mi toalla? Sin levantar la vista, le contesté, la guardé en tu maleta. Si no te molesta, usa la mía. Luego la tiraré. Después de eso, solo silencio. Cuando Eric salió del baño y vio las 3 maletas junto a la puerta, se quedó quieto. Luego se sentó frente a mí, tomó el documento del divorcio y lo empujó con los dedos hacia mí. Puedo darte 15 millones ahora. El resto te lo paso en partes cada mes. Lo interrumpí sin mirarlo, no. Prefiero que sea todo de una vez. Un corte limpio. Además, imagino que Ana no querrá que sigas en contacto conmigo. Eric frunció el ceño, como si no entendiera. El niño también es mío. Tengo derecho a estar en su vida, dijo con seriedad. Sé que lo arruiné. Quiero arreglarlo. Pero no uses al niño para castigarme. Apagué la serie, lo miré directo a los ojos y le respondí, fuiste tú quien engañó, Eric. Lo que estoy pidiendo es justo. Esa casa, el coche. Ni siquiera es mucho comparado con todo lo que tienes. He criado sola a nuestro hijo. Es un niño especial, muy sensible. Necesita tiempo, atención. ¿De verdad crees que vas a poder darle eso mientras estás ocupado enamorado? Ser padre no es solo pagar. Es estar ahí. Escuchar. Acompañar. Tener paciencia. Eric no dijo nada. Solo bajó la mirada. Después de unos segundos respondió en voz baja, aún así. No voy a renunciar a mi hijo por 20 millones. Abrí el documento con tranquilidad y le señalé, estos 20 millones no son para comprar nada. Son lo justo por todos estos años y para la manutención. Si sientes que necesitas estar más presente, puedes depositarle más. Le abriré una cuenta a su nombre. Eric se rió con amargura. Nunca pensé que amaras tanto el dinero. Solo hablas de eso. Lo miré con calma y le dije, ¿y qué querías? ¿Que amaras a otra y yo te siguiera queriendo igual? El amor no me sirvió de nada. No volvió a decir una palabra. Firmó los papeles sin dudar, con la cara tensa. Después llamó a su chofer. Yo simplemente retomé mi serie y terminé el capítulo como si nada. A la mañana siguiente, Eric ya se había ido. Nuestro hijo salió corriendo de su cuarto y me abrazó con una sonrisa enorme. Mami. Soñé algo súper feliz. Lo abracé fuerte, le acaricié el pelo y le dije con cariño, papi está muy ocupado con el trabajo, mi amor. Tal vez esté de viaje por un buen tiempo. No reaccionó como siempre. No preguntó, ¿cuándo vuelve papá? Ni se puso triste. Solo bajó la mirada y dijo, no importa. Mientras te tenga a ti, mamá. En ese momento. Ya no pude más. Corrí al baño con la excusa de arreglarme y me encerré a llorar en silencio. Aceptar divorciarme de Eric no fue solo doloroso. Sentí culpa. Como si le estuviera fallando a mi hijo por no poder darle una familia completa. Pero, en el fondo, sabía que esa culpa no era mía.
Después de dejar a nuestro hijo en la escuela, Eric y yo fuimos juntos al registro civil. Nos dieron 30 días de periodo de reflexión. Después de eso, el divorcio será oficial. Al volver al auto, saqué mi calendario del bolso. Marqué el nuevo día con un círculo rojo. Cuenta regresiva, 30 días. Capítulo 3. No sabía si contarles ya a mis padres. Crecí en esta ciudad, todos nuestros amigos y familiares viven aquí. Mis papás son maestros jubilados, gente muy abierta. Yo soy su única hija. Pero en los últimos 2 años, mi papá ha estado bastante enfermo. Así que quería esperar un poco más para no preocuparlos. Pero unos días después, me llamó Eric. Él casi nunca me llamaba, siempre usaba WeChat, porque yo contestaba enseguida. Pero anoche ya lo había bloqueado. Aún así, contesté. Su voz sonaba normal, como si nada. Sandra, tu mamá me llamó. Dijo que cocinó un montón de cosas y quiere que vayamos a cenar. Pensé que, como tu papá no está bien de salud, tal vez podríamos esperar un poco para contarle lo del divorcio. Hasta que se recupere. ¿A qué hora quieres ir? Me preguntó Eric por teléfono. Y luego agregó, como si nada, además, el domingo es su cumpleaños. Pensé que podría acompañarte, como siempre. Yo aún dudaba. Me partía el alma imaginar la reacción de mis padres. Pero al escucharlo, todo se me aclaró. No tenía sentido ocultarlo más. No hace falta, le dije. Él insistió con ese tono suave que antes usaba para calmarme, no tienes que hacértela fuerte. Lo más importante ahora es la salud de tu papá. Pero ya no era el momento para fingir ni aguantar más. Le respondí bajito, pero con firmeza, si de verdad te importara mi papá, no habrías elegido este momento para engañarme, ni para pedirme el divorcio. Mi papá puede estar débil físicamente, pero de la cabeza está más claro que nunca. Y estoy segura de que no querría verme atrapada en un matrimonio sin respeto ni lealtad. Hice una pausa. Eric. ¿Qué? Me respondió con voz seca. No me llames más. Si quieres ver a nuestro hijo, sigue lo que dice el acuerdo, una vez por semana. En cuanto dije eso, se le acabó el tono tranquilo. Sandra, te lo repito. También es mi hijo. Es mi familia. ¿Familia? ¿Y entonces por qué fuiste tú quien la rompió? ¿Por qué fuiste tú quien lo arruinó todo? Le solté sin gritar, pero con la voz llena de rabia. Del otro lado escuché cómo arrojaba el teléfono con fuerza. Yo colgué. Y aunque me temblaban las manos, me obligué a mantenerme firme. Me subí al coche y manejé directo al centro comercial. Ya estaba decidida, iba a cambiar todo lo que a Eric le gustaba de la casa. Las sábanas, el sofá, los muebles. Todo. Pero nada para encargar, tenía que ser para llevármelo al instante. Cuando llegué a casa con todo lo nuevo, limpié cada rincón. Quería que el aire también cambiara. Que ya no oliera a él. Después fui a casa de mi mamá. Al verme sola, pensó que Eric estaba ocupado. No dije nada. Solo la miré un segundo, y solté nerviosa, mamá. Ella me miró con atención y lo entendió todo sin que yo dijera una palabra. Dejó lo que estaba haciendo y me abrazó fuerte, como solo una madre sabe hacerlo. No dije nada. Pero ella sintió mi dolor. Como si pudiera leer mi corazón. Le conté todo, tratando de mantenerme tranquila, aunque la voz me temblaba. Me dio un pañuelo para secarme las lágrimas. Y con su voz más dulce me dijo, no pasa nada, hija. Hoy en día divorciarse es algo muy común. ¿Y si ese hombre no fue capaz de serte fiel? Mejor enterarse ahora que más tarde. Ya se acabó. Después, me miró a los ojos, con lágrimas contenidas, me tomó las manos con fuerza y me dijo, solo te pido una cosa, si ya decidiste divorciarte. Entonces no mires atrás. Pase lo que pase, sigue adelante. Yo asentí con lágrimas en los ojos. Está bien, mamá, susurré. Después de cenar, mis padres se quedaron hablando un largo rato a solas. Cuando salieron, mi papá se acercó y me entregó un sobre rojo. Hoy empieza un nuevo capítulo en tu vida,
hija, me dijo. Y eso merece celebrarse. Solo quiero una cosa, que seas feliz. Siempre. Cuando salí de su casa, me metí al auto y ahí sí. Me solté. Lloré largo y tendido, sin poder detenerme. Tenía miedo de haberlos decepcionado. Mis papás siempre fueron muy unidos, casi nunca discutían. De niña los veía como el ejemplo perfecto. Cuando decidí casarme con Eric, todos estaban en contra. Menos ellos. Dijeron, no estamos de acuerdo, pero respetamos tu decisión. Y ahora, cuando todos me envidiaban por tener un esposo exitoso y una buena vida, ellos también me apoyaron para soltarlo, sin dudar. Me sequé las lágrimas y, una vez más, miré el calendario. Cuenta regresiva para el divorcio, 28 días. Capítulo 4. Ese día, al recoger a mi hijo del colegio, me contó que su abuelito lo había llamado. Le dijo que lo extrañaba mucho y le preguntó si quería quedarse una semana con él. ¿Puedo, mamá?, me dijo con los ojitos brillando de emoción. Me tomó por sorpresa. Me quedé callada unos segundos. Pero luego sonreí, lo llevé a casa a preparar su maletita. Estaba feliz. Me contó que el abuelo le prometió volar drones con él y llevarlo al parque todos los días. Cuando llegamos a la casa de mis padres, mi mamá me acompañó hasta afuera. Me acarició el brazo y me dijo, Sandra, anímate un poco. Sal, distráete, haz algo por ti. Me subí al coche. Ella se quedó ahí, parada en la puerta, mirándome en silencio. Abrí el espejo del auto. Mi cara estaba blanca, ojerosa, como si me hubiera tragado toda la tristeza. Me retoqué un poco. Un poco de polvo, un labial rojo brillante. Me miré de nuevo. Y decidí empacar mi maleta también. Me fui de viaje por una semana. Sin plan, sin rumbo fijo. Vi gente nueva, paisajes hermosos, escuché historias que me abrieron la mente. Todo pasó como en flashes. Pero cuando volví, algo había cambiado. Me sentía distinta. Más viva. Más mía. Miré el calendario. Cuenta regresiva para el divorcio, 21 días. Capítulo 5. Volví justo para el cumpleaños de mi papá. Este año decidieron celebrarlo en un hotel, con algunos amigos y familiares cercanos. Era un lugar bonito, cerca de casa. Había 5 mesas en total. Todo muy íntimo. Conforme iban llegando, varios preguntaron por Eric. Por suerte, mi hijo tenía una clase ese día y no fue a la fiesta. Mis padres tampoco dijeron nada sobre Eric directamente. Solo se limitaron a seguir con el plan. Antes de que empezara la comida, mi papá subió al escenario para decir unas palabras. Y justo en ese momento, apareció Eric. Entró con su traje impecable, como siempre, con varias bolsas de regalo en las manos y un sobre rojo. Los familiares lo saludaron con cortesía, pero sin mucho entusiasmo. Esperó a que mi papá bajara del escenario para acercarse y entregarle el sobre. «Feliz cumpleaños, papá», le dijo con una sonrisa tensa. Mi papá lo miró tranquilo, sin perder la calma. «No hace falta que seas tan formal. Quédate con el sobre. Después de todo, tú y Sandra ya están divorciados. No puedo aceptar tus regalos». El rostro de Eric se quedó inmóvil. Como si no supiera qué decir. En la sala se escuchó un murmullo suave, y después, un silencio que se sintió como un portazo. «Solo firmamos el acuerdo», dijo Eric casi en un susurro. «Aún no es oficial». Mi papá negó con la cabeza, sin levantar la voz. «Para nosotros, es lo mismo. Ya da igual». Luego se dio vuelta con una sonrisa para el resto. «Vamos, a comer todos». Eric se quedó parado ahí, incómodo, con las bolsas en las manos, sin saber a dónde mirar. Mi mamá, muy educada, le devolvió los otros regalos. Él no insistió. Simplemente se fue. Y una vez que se fue, nadie volvió a mencionarlo. Ni una sola pregunta, ni una palabra más sobre él. Y así estaba bien. Yo también lo sentí así. Algo en mí empezaba a acomodarse por dentro. Poco a poco, sin darme cuenta, empezaba a soltar.
Ya no era la esposa de Eric. Volvía a ser simplemente Sandra. No sé cómo pasó, pero el personal del edificio y hasta el conserje de la empresa también se enteraron. Dejaron de llamarme la señora de Eric. Ahora me decían solo Sandra. Y me gustaba. No quise perder el tiempo dándole vueltas a todo. Pensé que era momento de hacer algo por mí. Siempre me gustó el café, así que cuando supe que estaban traspasando un local, fui a verlo. Me encantó la ubicación, la decoración. Así que firmé el contrato sin pensarlo 2 veces. Los empleados antiguos seguirían ahí, y el negocio podía continuar. Pero yo quería hacer lo mío, con mi estilo. Planeaba renovar el menú, mejorar los sabores, cambiar el cartel de entrada y reemplazar las mesas y sillas por algo más acogedor. Por ahora, la abrí como prueba. Y ese primer día, me pasé todo el tiempo en la tienda, revisando cosas, tomando decisiones, dándole forma a mi nuevo comienzo. Esa noche, al volver a casa, miré el calendario que tenía en el auto. Cuenta regresiva para el divorcio, 15 días. Capítulo 6. Apenas estacioné el coche, me sonó el teléfono. Era Roma, una chica de la empresa de Eric. Siempre fue alegre, simpática, de esas personas que te caen bien al instante. «Sandra Gie, ¿estás ocupada?», me preguntó. Le dije que no, y enseguida empezó a hablar sin parar. «¿Es verdad que te estás divorciando de Eric?». No lo oculté. Le dije que sí. Entonces me preguntó si era por Ana. Me sorprendió. ¿Cómo lo sabía? ¿Ya lo había hecho público? Como no respondí, suspiró al otro lado de la línea. Sabía que era por esa mujer. Con razón ya no nos traes merienda por las tardes. Te extrañamos mucho. Yo solía llevarles comida y postres de vez en cuando, como muestra de cariño. Algunos decían en broma que solo trabajaban ahí por las meriendas de Sandra. Tranquila, le dije sonriendo. Estoy por abrir una cafetería. Ven cuando quieras. Yo invito. Roma pegó un gritito de emoción. ¿En serio? ¿Dónde? Pásame la dirección, ya. Te la paso más tarde, le dije riendo. Pero luego volvió al tema. No sabes cómo es Ana ahora. Desde que dejaste de venir, pasó de recepcionista a jefa de administración. Y cambió por completo. Antes saludaba a todos, ahora se la pasa dando órdenes con mala cara. Se nota que lo disfruta. Ah. Y empezó a vestirse como tú. Con la misma ropa, los mismos tacones. Todos lo notaron. De verdad, ¿qué le ve el jefe? Por Dios. Terminó diciendo que si no fuera por la hipoteca, ya habría renunciado. Que estaba harta del ambiente en la oficina. Cuando llegué a la puerta de casa, ella aún hablaba. La escuché un rato más, la tranquilicé como pude y finalmente colgué. La verdad, ya no me interesaba saber nada de Ana. No como antes, cuando me volví loca preguntándome qué tenía ella que no tuviera yo. Esa noche, cuando Eric me confesó la infidelidad, no dormí tratando de entender qué la hacía especial. Ahora. Ya no me importaba. Abrí la puerta. Y ahí estaban. Los zapatos de Eric en la entrada. Lo encontré en la sala, sentado con nuestro hijo, jugando videojuegos como si nada. Cuando me vio, el niño gritó feliz, «Mami. Ven a jugar con nosotros. Ayúdame a vencer a papá». Antes, Eric lo levantaba, lo hacía girar en el aire y reír a carcajadas. Luego venía por mí y jugábamos los tres. La casa se llenaba de risas. Pero esa vez fue distinto. Eric solo tosió, le acarició la cabeza con la punta de los dedos y dijo, «Mamá ha estado fuera todo el día. Estaba agotada. La próxima vez, sí». Bueno. Papá, ¿cuándo vas a dejar de viajar? Eric se quedó callado unos segundos. Pronto, respondió, y luego mandó al niño a dormir. Yo había estado todo el día en la cafetería. Estaba tan cansada que no tenía ganas de hablar con nadie. Solo le dije que no se olvidara de cerrar bien la puerta al salir. Él me comentó que le había prometido al niño dormir con él esa noche.
No le contesté nada más. Apenas cerré la puerta. Escuché que su celular sonaba en la sala. Contestó. Repitió un par de frases. Y luego, en voz baja y algo molesto, dijo, ya te lo dije. Solo estoy aquí por mi hijo. ¿De qué tienes miedo? Ya firmamos el acuerdo de divorcio. ¿Cuántas veces tengo que repetir que no dormimos en la misma habitación? Después colgó. Un momento después vino a tocar mi puerta. Sandra, surgió algo en el trabajo. Tengo que irme. Mañana paso a ver al niño. No abrí. Solo respondí con voz firme para que me escuchara, está bien. Todavía no había salido del edificio y ya me llegó una notificación, una transferencia de 50.000 yuanes a la cuenta de nuestro hijo. En la nota decía, cómprale algo rico mañana. No respondí. Me limité a abrir la computadora y seguir revisando el plan operativo de la cafetería. Entonces apareció un mensaje en WeChat. Era de un contacto desconocido. Solo enviaron un emoji. La foto de perfil era un ramo de flores. No tenía publicaciones, ni información. Ni siquiera recordaba haber agregado a esa persona. Revisé el chat. Era de hace 2 años. Mientras trataba de hacer memoria, llegó otro mensaje, estás muy orgullosa, ¿no? Sentí como mi cuerpo se tensaba. Lo supe al instante. Era Ana. Pero... ¿Eric no dijo que la conocía desde hacía solo 6 meses? Entonces, ¿cómo es que ella tiene mi contacto desde hace 2 años? ¿Me ha estado observando todo este tiempo? Respiré hondo y le mandé un signo de interrogación. Me respondió de inmediato, no importa lo que hagas para retenerlo. Yo puedo hacer que vuelva cuando quiera. Definitivamente era ella. Ana. Entonces, ¿Eric la conocía desde hace mucho más tiempo? Quizás desde antes de lo que él me había dicho. Capítulo 7. Ana me envió una foto. La abrí, y ahí estaba Eric, sin camisa, dormido en una cama de hotel. Una mano femenina descansaba sobre su pecho. En la esquina inferior derecha aparecía la fecha, en rojo, 16 de febrero de 2023. Me quedé mirando la imagen, paralizada. Sentí una punzada en el pecho. Las náuseas me invadieron de inmediato. Corrí al basurero y vomité. 16 de febrero de 2023. Ese fue el día de la primera cirugía de mi papá, cuando su salud empezó a empeorar. Eric dijo que estaba muy ocupado ese mes, que tenía muchos viajes. Me aseguró que había cancelado reuniones solo para estar conmigo. Me hacía videollamadas, hablándome con dulzura, diciéndome que todo iba a salir bien. Yo no podía dormir de los nervios, y él se quedó conmigo por videollamada toda la noche. Incluso llegó temprano al hospital esa mañana. Se sentó a mi lado afuera del quirófano. Pero ese mismo día, mientras decía estar lleno de trabajo, se acostó con Ana. ¿Cómo pudo hacerme eso? ¿Cómo fue capaz de volver y mirarme a los ojos como si nada hubiera pasado? No le respondí a Ana. Y eso pareció emocionarla aún más. Me mandó varias fotos seguidas. Todas tenían fechas marcadas. Nuestro aniversario de bodas. El cumpleaños de nuestro hijo. Cada vez, primero estaba con Ana, y después venía con nosotros. El asco me subía por el pecho como fuego. Ya no sentía tristeza. Sentía rabia. Por supuesto que sí. Yo pensaba que tal vez Eric se había cansado de nuestra vida tranquila. O que se había enamorado de verdad, siendo ya adulto. Pero no. Todo esto ya venía mal desde mucho antes. Fui al baño, me lavé la cara, y regresé al escritorio. Guardé cada foto como evidencia. Y entendí por qué Ana se atrevía a mandármelas. Aún no se había completado el pago del acuerdo de divorcio por 20 millones. Eric ya había transferido 8. Faltaban 12 más. Y dijo que tardaría un poco. La casa y el coche estaban a mi nombre, sin hipoteca. El trato era claro, mientras él cumpliera, no habría conflicto. Pero si ahora yo hacía un escándalo, no solo dañaría a su empresa.
también podría perjudicarme a mí. Nuestro hijo podría incluso quedarse sin su papá para siempre. Cuando Eric me confesó que quería divorciarse por haberme sido infiel, seguramente pensó que yo iba a llorar, gritar o hacer un escándalo. Pero no, yo no soy así. Siempre he creído que la dignidad está por encima de todo. Jamás iría a su trabajo a montar un show ni a humillarlo frente a otros. Pero Ana no esperaba que yo reaccionara con tanta calma, ni tan rápido. Y eso la descolocó por completo. Porque ella sabe muy bien algo importante: quien pierde el control primero pierde. Aún así, había algo que no me cuadraba. Ana había estado escondida a su lado durante tanto tiempo. Hasta cuando entró en la empresa se hizo pasar por la inocente durante 6 meses, sin levantar sospechas. Entonces, ¿por qué ahora esto? ¿Por qué no pudo esperar solo un par de semanas más a que Eric y yo firmáramos oficialmente el divorcio? ¿Por qué perdió los estribos solo porque Eric vino a casa a ver a su hijo? Miré la hora. No era tan tarde. Llamé a Roma. Ella estaba cenando con unos compañeros del trabajo. Me dijo que justo estaban hablando de Eric y Ana, que todos estaban compartiendo chismes. Y así me enteré de cosas nuevas. Hace como 2 semanas, en una cena de negocios, Eric se pasó de copas. La que lo llevó a casa fue una directora ejecutiva muy guapa de una empresa asociada. Después de eso, la mujer empezó a invitarlo a salir varias veces en privado. Como yo no había pasado en toda la semana a llevarle algo de comer al trabajo, muchos pensaron que nos habíamos peleado. Que pronto estaría soltero de nuevo. Y ya sabes. Con solo ese rumor, varias chicas con malas intenciones comenzaron a rodearlo. Fue ahí cuando Ana empezó a perder la paciencia. Roma bajó la voz y me dijo: hermana, tú eres demasiado buena, y no quiero esconderte nada. Pero no te pongas triste, ¿sí? Eric podrá ser guapo, pero es un idiota. Tú vas a encontrar a alguien muchísimo mejor. Y luego se rió: no, mejor dicho, que hombres ni que nada. Tu cafetería va a ser un éxito. Se va a llenar de gente. Y cuando tú quieras, recién ahí pensás en hombres, jaja. Me reí. Y eso que hacía apenas unos minutos me sentía bastante bajoneada. Gracias, le dije. Haré mi mejor esfuerzo. Al cortar la llamada, ya era más de medianoche. En el calendario, una notificación brillaba con fuerza: cuenta regresiva para el divorcio, 14 días. Capítulo 8. Después de todo lo que me contó Roma, finalmente entendí por qué Ana estaba tan desesperada por hacer que Eric la llevara al área administrativa de la empresa. Y también por qué había cambiado tanto su forma de actuar. Yo estaba a punto de divorciarme de Eric. Y ella pensó que ese era su momento. Que por fin iba a subir de nivel. Pero justo cuando empezó a correr el rumor, comenzaron a aparecer otras mujeres. Todas atractivas, con buenos cargos, y lo peor para Ana, todas nuevas. Entonces le entró el miedo. Pensó que su pato cocido podía escaparse de la olla. Sintió el peligro, y necesitaba marcar territorio. Quería mostrar que ella estaba ahí, que era la oficial, y así alejar a las demás. Seguro que esta no era la primera vez que hacía una escena en esas 2 semanas. Y esa noche, cuando obligó a Eric a irse de casa, seguramente sabía que se había pasado. Por eso me mandó esas fotos tan repugnantes. Quería provocarme. Quería que yo me descontrolara, que corriera a encarar a Eric, que hiciera una escena frente a él, para que después pudiera decir: ¿ves? Ella está loca, por eso la dejé. Antes de que me enviara esa porquería, yo ya había decidido no prestarle atención. Pero si Ana quería ensuciar todo, entonces yo también iba a jugar. No la bloqueé. Ni silencié sus mensajes. Lo primero que hice fue invitar a Eric a cenar. Al principio dudó, pero aceptó. Elegí el mismo restaurante al que me llevó la primera vez que celebramos mi cumpleaños. Estaba cerca de la universidad. En ese entonces era solo un pequeño local de salteados. Ahora el lugar se había ampliado, y estaba lleno de gente. Cuando el auto de lujo de Eric se estacionó frente al local, desentonaba por completo con las calles humildes del barrio. Pero ese fue el mejor restaurante que él pudo pagarme en esa época. Ahorró durante semanas haciendo trabajos de medio tiempo.
me compró un collar y me llevó allí a cenar. Y ahora, años después, lo tenía enfrente de nuevo. Un hombre con traje a medida, elegante por fuera, pero tan lejano al chico que solía ser. Ese chico sincero y lleno de sueños que yo recordaba ya no estaba. Se fue desdibujando con el tiempo. No pedí un salón privado. Elegí una mesa afuera, en la vereda. El sol estaba hermoso a esa hora, suave, tranquilo. Ninguno de los dos habló mucho. Solo pedimos la comida. Eric, como solía hacer antes, me enjuagó los palillos y el cuenco con agua caliente. Ese gesto me llevó directo al pasado. Durante la comida, Eric empezó a decir que la comida sabía diferente, que no era igual a la de antes. Llamó al dueño, y él le explicó que su padre seguía cocinando. Eric se sorprendió, pero no dijo más. Yo tomé un bocado de cerdo salteado con ají. A mí me supo igual que siempre. Sonreí y le dije, ¿has cambiado? Sí. Me preguntó. Claro. Has probado tantas cosas, has visto tanto. Que este lugar ya no te parece especial. Pero para mí el sabor sigue siendo el mismo que aquel día. Eric dejó los palillos. Me miró fijamente. Pasaron unos segundos y, con voz baja, dijo, Sandra. Lo siento. Yo le sonreí, pero de esa forma amarga, con la que uno sonríe cuando por dentro está roto. Las personas deben mirar hacia adelante, le dije. En eso tengo que aprender de ti. Su voz se volvió más suave, como si dudara, ¿no quieres preguntarme nada? ¿Y si lo hiciera? ¿Realmente me dirías la verdad? ¿Dirías, por ejemplo, que el día de la cirugía de mi papá estabas acostándote con Ana? Eric. Tú no podrías decir eso en voz alta. Él no dijo nada. Solo suspiró y me preguntó si me pasaba algo. Fui directa. Últimamente necesitaba el dinero que quedaba del acuerdo, así que le pedí si podía transferirme pronto los 12 millones que faltaban. Sandra, aunque me hayas invitado solo por el dinero. Igual me alegra verte. Hizo una pausa y añadió, después de tantos años, pensé que yo ya había pasado de página, pero tú sigues en el mismo lugar. Haré la transferencia lo antes posible. Y si necesitas algo, lo que sea, contá conmigo. Cuando Eric se fue, fui a pagar la cuenta. Antes de irme, le mandé un sobre rojo al dueño del restaurante, dándole las gracias por un pequeño favor. Le había dicho a Eric que su padre seguía cocinando. Y bueno, no era completamente mentira, pero tampoco era del todo cierto. Ahora el restaurante tenía varios cocineros. Y el cerdo salteado con ají, por ejemplo, no lo había hecho su padre. El sabor era parecido, pero no idéntico. Eric lo notó. Justo eso era lo que yo quería. Que él sintiera que ya estaba por encima de todo eso. Que pensara que había superado el pasado. Y que yo era la que aún lo recordaba con nostalgia. Cuando una mujer se muestra vulnerable, es más fácil negociar. Al salir, fui directo a un estudio privado. Los había contactado la noche anterior y esa misma tarde ya me habían respondido. Fueron muy rápidos. Me entregaron un sobre con documentos. Era el informe sobre Ana. 41 años. Casada. Una hija de 12. Su esposo trabaja en una fábrica en una ciudad cercana. Y en los últimos 2 años, con quien más contacto ha tenido es con su hermano menor. Él también sabe de Eric. Me quedé helada leyendo todo eso. Sabía que Ana tenía esa edad. Pero en la empresa siempre decía que estaba divorciada. Resulta que no solo no está separada legalmente, sino que además tiene una hija. Le pregunté al investigador. ¿Esto es real? Me hizo un gesto de ok con una sonrisa segura, tranquila. Si usted quiere, en este momento mismo se lo mando a quien sea. No hace falta, le dije. Yo no recolecté esa información para advertirle a Eric. Todo lo contrario. Lo que quería era que Ana mantuviera bien escondido a su marido. Al menos hasta que mi divorcio estuviera firmado y sellado. Fui muy ingenua. Pensé que Ana solo quería ocupar el lugar de esposa. Pero no.
Era una estafa emocional. Lo que llaman pig butchering scam. Llevaba 2 años metida en la vida de Eric. A punto de lograr lo que quería. No iba a dejar que nada se interpusiera. Saqué mi calendario y marqué la fecha. Cuenta regresiva para el divorcio, 13 días. Capítulo 9. El día que finalmente me transfirieron los 12 millones que faltaban, estaba muy ocupada con la apertura de prueba de mi cafetería. Hice algunos cambios en la decoración y puse en marcha un sistema de cupones para atraer más gente. Por ahora, todo iba bastante bien. Una amiga, al enterarse de que me habían transferido el dinero, me preguntó si no me arrepentía de haber aceptado una liquidación única. Que tal vez era un mal negocio. Yo no lo creo. Tener un negocio propio no es siempre color de rosa. Siempre hay imprevistos. Subidas y bajadas. Y nunca se sabe cuánto va a durar realmente algo. A veces, es mejor tener algo que te dé tranquilidad, que quedarte esperando promesas que tal vez nunca se cumplan. Y lo más importante de todo, ya no quería seguir escribiéndole todos los meses. Mi amiga me dio la razón con la cabeza. Tienes razón, lo único que importa es lo que ya está en tu cuenta. Eso es real. Justo en ese momento Roma pasó por la oficina en su descanso a tomar un café. Me contó que Eric había cerrado un trato muy importante y que ahora andaba súper ocupado con reuniones. Ana, en cambio, llegó a la oficina con un bolso de diseñador y, curiosamente, andaba mucho más calmada. Clarísimo que Eric le compró ese bolso para calmarla, pero esa actitud tranquila de ella era solo una jugada para conseguir más cosas después. Ese tipo de manipulación fue lo que Eric sembró, y ya viene el momento de recoger lo que sembró. Como el otro día, por ejemplo, Eric y yo estábamos comiendo y vi a Ana parada afuera, justo al otro lado de la ventana. Esa misma noche, me mandó otra tanda de fotos muy subidas de tono. Esta vez incluso se le veía parte de la cara. Se notaba altiva, descarada, como si no le importara nada. Yo ya tengo todo listo y empacado. En cuanto tenga en mis manos el certificado de divorcio, se lo pienso mandar al marido de Ana. Estaba revisando unos archivos cuando sonó el timbre. Me levanté a abrir, y ahí estaba Ana. Se había teñido el cabello, lo traía rizado, y usaba un labial muy parecido al mío. Pero no era la misma Ana sumisa de antes. Sus ojos ahora estaban llenos de arrogancia. Perdón, dijo con una sonrisa fingida, es que Eric se olvidó aquí su libreta del registro familiar. Vine por ella. Intentó entrar mientras hablaba, pero la detuve. Eric se la llevó el día que firmamos el divorcio. ¿Ah, sí? Bueno, tal vez se confundió, me dijo, y enseguida agregó. La verdad es que quería verte. La miré sin perder la calma. Eric no se da cuenta, pero yo sí, estás haciendo como que lo dejas ir, solo para volver a atraparlo. Ella soltó una risita, se cubrió la boca, y luego apartó mi mano para mirar hacia dentro de mi casa. Sandra, y yo que pensaba que ya no te importaba. Pero mírate. Eric apenas se va, y tú ya estás redecorando todo. ¿Te da miedo ponerte sentimental? Apenas dijo eso, escuché la voz de mi hijo que se acababa de despertar. Mamá. ¿Ya volvió papá? Dijo con voz adormilada. Ana soltó una risita suave. Hola, pequeño. Soy la tía Ana. Tu papá está en una reunión. Hoy no regresa, y mañana, quién sabe. Sentí como se me apretaron los puños. No le dije nada. Fui directo con mi hijo. Estaba despierto, con los ojos tristes y un poquito decepcionado. Me acerqué con cariño, le hablé con ternura, le prometí que mañana lo llevaría al parque de diversiones y le pedí que durmiera temprano. Cuando volví al salón, Ana seguía allí, tan tranquila como si nada, bebiendo vino. Sabía muy bien por qué había venido. Dentro de poco era el cumpleaños del papá de Eric. Cada año íbamos juntos, era como una tradición. Eric incluso me había llamado hace poco para preguntarme si podía acompañarlo una última vez. Pero Ana no quería que yo fuera. Sabía que la familia de Eric vivía en un lugar lejano, un pueblo apartado, y ella tenía miedo de que ese viaje le hiciera recordar cosas. Miedo de que dudara. Por eso vino. A provocarme,
a buscar que me descontrolara, para luego ir a decirle a Eric que yo era la loca de siempre. Perfecto. Justo me venía preguntando cómo rechazar a Eric de una forma elegante, especialmente ahora que los 20 millones ya estaban en mi cuenta. Caminé hacia ella con calma. La miré fijamente, y de pronto, ¡paf! Le solté una bofetada con todas mis fuerzas. Su cara giró, pero en lugar de molestarse, se echó a reír con burla. Así que no eras tan fría como aparentabas. Esa pose tranquila, elegante. Puro show, ¿no? ¿Y qué se siente, princesa? Que una mujer como yo te haya quitado al marido. Le quité la copa de vino de la mano, le agarré el pelo con una mano y con la otra le tapé la boca. La arrastré hasta la puerta. Aunque pataleaba, igual la saqué a la fuerza. Ana, ya lograste lo que querías. Anda, corre a contarle a Eric lo mala que soy. Y si con una bofetada no te basta, con gusto te doy otra. Una por cada lado. Ella gritaba, me señalaba, me llamó loca. Se subió las mangas, como lista para pelear. Yo, sin dudar, saqué mi celular. Lista para grabar todo. Ahí sí se detuvo. Me miró con rabia. Agarró su bolso, sacó su teléfono y empezó a llorar fingido, llamando a Eric entre sollozos. Yo, por mi parte, miré el calendario. Estaba tranquila. Serena. Faltaban solo 10 días para el divorcio. Cuenta regresiva activada. Capítulo 10. Eric llamó de inmediato. Aunque trató de sonar calmado, se notaba que estaba molesto. Me preguntó por qué le había pegado a Ana. Que sí, que ella se había pasado, pero que con echarla era suficiente. Según él, ahora todo estaba hecho un lío. Me advirtió que si Ana no quería arreglar las cosas en privado y decidía llamar a la policía, todo se iba a complicar. Yo no pude evitar soltar una risa. Entonces que llame, le dije. Fue ella quien entró sin permiso. Y moralmente, ella está mal. ¿Una amante que viene a provocar a tu casa no espera que la saquen de una bofetada? Le conté que incluso se metió con nuestro hijo. Le insinuó que él no iba a tener tiempo para él. Eric, mi hijo es mi límite. Espero que también sea el tuyo. Antes de que dijera algo más, le colgué. Y le mandé un mensaje, que no iría con él al cumpleaños de su papá. Un lazo menos que me ata. Esa misma tarde me llamó el investigador privado. Me contó que Ana acababa de llamar a su esposo y le prometió dinero a cambio del divorcio. Acordaron ir juntos la próxima semana a firmar los papeles. Ella le está sacando plata a uno para pagarle al otro. Pero eso no puede durar mucho. Parece que está presionando a Eric para que se case con ella. El investigador suspiró y dijo, esta Ana es todo un caso. Uno creería que es impulsiva, pero se pasó 2 años rondando a Eric para meterse en su vida. Y ahora que está a punto de lograrlo, mete la pata. Seguía analizando, tal vez antes no se sentía amenazada. Cuando la relación era secreta, hasta tenía su emoción. Pero ahora que está tan cerca de conseguir lo que quiere, le entró el miedo. Porque de repente, Eric está rodeado de mujeres mejores que ella. Tomé un sorbo de café. Puede ser, le respondí. Desde ese día, Ana no volvió a escribirme desde su cuenta falsa. Roma pasó por la cafetería y me contó que Ana sí fue al cumpleaños del padre de Eric, pero como su secretaria. Y que desde entonces andaba más calladita. Parece que Eric le prometió algo. Roma me preguntó qué pensaba yo. Me parece bien, le dije tranquila. Ella me miró sorprendida. ¿De verdad? ¿No te molesta que la amante se quede con él? Asentí. Entre millones de personas, Eric encontró exactamente lo que se merece. Como si el destino hubiera apuntado con puntería. Ese día también terminamos los últimos detalles de la cafetería, el menú, la decoración, todo listo. Fue la inauguración oficial. Subí una historia en redes. Y en mi calendario, marqué un círculo, cuenta regresiva para el divorcio, 5 días. Capítulo 11. Los 3 días antes de la inauguración estuve corriendo de un lado a otro. Trabajé hasta tarde y casi no toqué el teléfono. Cuando por fin revisé los mensajes,
vi uno de Eric. Era corto, solo deseándome lo mejor. Lo leí y lo borré. Luego agendé la cita para ir a recoger el certificado de divorcio. Mucho después, Eric me respondió: ¿querés que hablemos una vez más? Después de firmar, si querés. Pasó un rato. Está bien. Le escribí, 10 de la mañana. Y él contestó, ok. Afuera todo seguía igual. La noche, el ruido de siempre. Como si nada hubiera pasado. Pero adentro, la decoración era completamente nueva. La casa parecía otra. Un lugar lleno de esperanza. Como un nuevo comienzo. Guardé todas las fotos que Ana me había mandado en un sobre. Cuenta regresiva para el divorcio, 2 días. Y llegó el gran día. Esperé en la entrada durante media hora. Eric llegó apurado. Nos saludamos con cortesía. Nada más. Firmamos los papeles y nos dieron el certificado de divorcio. Él lo sostuvo un momento, con una mirada triste. Pero enseguida cambió la cara. ¿Almorzamos?, me preguntó. Tengo cosas que hacer, respondí, sin mirarlo de nuevo. Salí por la puerta. Y desde mi celular, le mandé todas las fotos que Ana me había enviado. A su esposo. Capítulo 12. Un mes después, Roma volvió a visitarme. Me dijo que Eric había subido una foto del certificado de divorcio a sus redes sociales, solo unos días después de firmarlo. La foto venía con un pie de foto que decía, como en un sueño. 2 meses después, Roma llegó a mi casa con una bolsa llena de snacks. Me contó que al principio pensaba renunciar a todo, encerrarse y comer hasta no poder más. Pero que ya no hacía falta. Que ahora quería disfrutar esa comida conmigo. Le serví una taza de café. ¿Y ahora qué pasó? Estás demasiado feliz. Y ella solo se reía. Como una niña que acaba de quitarse un gran peso de encima. Capítulo 13. Hermana, no sabes. Me dijo Roma casi gritando por teléfono. La semana pasada Ana andaba diciendo por todos lados que por fin iba a casarse con el jefe Eric. Yo hasta tenía mi carta de renuncia lista. Pero esta mañana, un tipo entró a la oficina a los gritos. Fue directo hacia Ana, la agarró y empezó a golpearla, gritándole que era una infiel. Se puso como loco, preguntando a todo el mundo dónde estaba Eric, diciendo que él era el amante que había destruido su matrimonio. Al principio, algunos compañeros trataron de detenerlo, pero cuando sacó un montón de fotos, horribles, explícitas, asquerosas, todos se apartaron. Ya nadie se quiso meter. Eric estaba en su oficina y no salió ni una vez. Después, la secretaria nos dijo que las fotos eran falsas y que el tipo fue echado por seguridad. Aunque vi que alguien lo siguió afuera. Seguro era de relaciones públicas, tratando de callarlo con dinero. Pero ya era tarde. Por lo visto, Eric no se casaría con Ana. Él siempre odió las mentiras, y ahora estaba metido en un escándalo tremendo. Como el tercero en discordia. Intentaron tapar todo, pero una empresa socia se enteró y lo usó como mal ejemplo en sus propias campañas, atacándolo directamente. La imagen pública de Eric se vino abajo. Incluso borraron todas las fotos en las que aparecía como imagen de algunos productos antiguos de su empresa. Para evitar más escándalos, Eric terminó sobornando al esposo de Ana para que saliera públicamente a decir que todo había sido un montaje, que las fotos eran falsas. Ana, por supuesto, renunció a la empresa. Y según Roma, también se divorció. Su exmarido se fue con una buena suma de dinero en el bolsillo. Durante ese tiempo, Eric vino un par de veces a ver a nuestro hijo. Se notaba agotado. A veces pedía quedarse a cenar, pero yo siempre le decía que no. Una vez, cuando llegó a la puerta, se quedó parado ahí unos segundos. Dudando. Y por fin me preguntó, Sandra, ¿crees que podríamos empezar de nuevo? Lo miré. Y le cerré la puerta en la cara. Cada vez que mi mejor amiga me llamaba, intentaba presentarme a algún candidato. Rechacé a un par con amabilidad. Ahora mismo, para mí, ganar dinero se siente más confiable que enamorarme. Ay, Sandra. Me dijo ella.
No podés perder la fe en el amor. No es que esté desilusionada, le respondí. No lo rechazo, pero tampoco lo estoy esperando. Unos días después, me trajo a un hombre muy elegante a la cafetería. Era educado, amable, simpático. Nos presentamos, hablamos un poquito, pero los dos estábamos tan ocupados que no tuvimos tiempo para más. Mi amiga se desesperó. Sandra, en serio. Este hombre es un 10. ¿No te mueve ni un poquito? Yo me reí. Estoy ocupada. Ella suspiró resignada mientras yo bajaba la cabeza para seguir haciendo cuentas. Pensando cuánto costaría abrir una segunda sucursal. Capítulo 14. Pasaron 6 meses. Un día, vi que aquel hombre elegante había publicado una foto en sus redes. Era su certificado de matrimonio. Le di me gusta en silencio. Tal como me lo imaginaba, su empresa empezó a encargar café con frecuencia. ¿La excusa? Que su esposa amaba el sabor de mi café. Yo todavía celebraba esta nueva clientela cuando estalló la bomba del lado de Eric. Dicen que Ana se presentó en su oficina como si nada. Al principio todo normal, le preguntó qué quería almorzar. Pero justo delante de unos inversionistas, sacó un cuchillo del bolso y le gritó que cuando se iban a casar. Después empezó a romper todo, escritorios, sillas. Lo que encontró a su paso. Los inversionistas salieron corriendo. Roma me contó que fue un espectáculo vergonzoso. A Eric se le puso la cara verde de la rabia. Al final, no tuvo más remedio que llamar a la policía. Ana fue arrestada. Pero solo pasaron 2 días, y apareció el hermano de Ana, acompañado de un grupo de tipos con pinta de matones. Exigían una explicación. Roma dice que Eric les pagó para calmar el asunto. Pero según ella, con esa cara de matón que tenía el hermano. Esto no se termina acá. Una vez que prueban el dinero, me dijo Roma, no hay vuelta atrás. A los pocos días, varios empleados renunciaron por miedo. No querían quedar atrapados en un lío así. Incluso Roma decidió cambiarse de empresa. Varias compañías están ofreciendo buenos sueldos para contratar a los exempleados de Eric, me dijo entre risas. Hermana, esto sí que confirma el dicho, quien maltrata a su esposa, pierde toda su fortuna. Y entonces recordé el primer año de mi matrimonio con Eric. Cómo empezó todo. Cuánto cambiaron las cosas. Había una estatuilla que decía, escucha a tu esposa y prosperarás. Eric la tenía siempre en su escritorio, como un recordatorio. Un día alguien la rompió, y nunca la reemplazó. Hoy, ni siquiera puedo recordar bien su rostro. Roma me miró con esa mirada curiosa de quien quiere saber más, y me preguntó, Sandra, ¿de verdad nunca tuviste curiosidad por saber cómo empezó todo entre Eric y Ana? Le respondí sin vueltas, sí, claro que lo pensé. Pero también entendí que, aunque no hubiese sido Ana, hubiera sido otra. No fue por la situación ni por un mal momento. Lo que pasó, pasó porque él solo buscaba una excusa para engañar. Y la encontró. Después de despedirme de Roma, justo cuando estaba por cerrar la cafetería, Eric apareció. Tenía puesta una camisa blanca toda arrugada. Olía a alcohol. Su voz era ronca, se lo veía mal. Muy mal. Sandra. ¿Me das un vaso de agua? Me pidió. Le pedí a uno de los chicos que se lo llevara. Poco después cerramos el local y él me siguió hasta mi coche. Justo cuando me subía, me dijo, extraño mucho al nene. ¿Puedo ir con vos a verlo? Lo siento, le respondí. Está en casa de mi mamá. No va a volver por un tiempo. Podés verlo como está establecido en el acuerdo. Eric se puso pálido. Tosió varias veces. Y enseguida me llamó por teléfono, con la voz desesperada. Sandra. Me equivoqué. Lo siento. Fui un idiota, una basura de persona. Te fallé. Le fallé a nuestro hijo. ¿Podés perdonarme? Si empezamos de nuevo, pongo todo lo que tengo a tu nombre. Negué con la cabeza. Eric se acercó, sosteniendo la puerta del coche, respirando con dificultad. Te lo juro. Si hay una próxima vez, me voy sin nada.
Ese día. Sí, estaba borracho. Fue un impulso. Sentí que nuestra vida ya no tenía chispa. Que todo se había vuelto gris. Y cuando hablaste de divorcio, nunca pensé que lo dirías en serio. Creí que te enojarías, que gritarías. Pero no lo hiciste. Y ahí me di cuenta. Fui un tonto. No supe valorar lo que tenía. Pero Sandra, yo sí te amé. Tenés que creerme. Lo interrumpí sin dudar. Eric, tengo muchas cosas que hacer. No tengo tiempo para esto. No sé si viniste porque tus inversionistas están encima tuyo o porque realmente te arrepentís. Pero para mí da igual. Lo único importante es que tú y yo somos pasado. Para siempre. Eric apretó los labios con fuerza, tanto que se le pusieron blancos. Iba a seguir hablando, pero lo paré con un tono firme. Eric, mejor dejémoslo acá. Si sigo hablando, ya no voy a ser tan educada. De pronto, sacó su celular como si quisiera mostrarme una última carta. Sandra, sé que nunca me vas a perdonar, pero te juro que lo de Ana fue un error. La primera vez. Fue un accidente. Esta es mi cuenta secreta de Weibo. Durante años escribí sobre nosotros. Incluso hablé del engaño. Todo está ahí. Hablaba sin parar mientras deslizaba la pantalla. Alcancé a ver fotos borrosas de mi espalda. Frases tristes, llenas de nostalgia. También había publicaciones sobre su estrés, sobre la presión del trabajo. Yo no dije nada. Me di vuelta, abrí la puerta del auto. Entonces Eric, sin pensarlo, tiró su celular dentro del coche. Ya en casa, lo dejé sobre la mesa y me fui directo a bañar. Cuando salí, la pantalla seguía encendida. Seguro no tenía bloqueo automático. Lo miré un momento. Después apagué la pantalla con un toque y sin pensarlo. Lo tiré a la basura. Me senté frente a la computadora y seguí planeando dónde abrir mi próxima cafetería. ¿Y sobre Eric y yo? Que no nos volvamos a ver. Que no nos extrañemos. Y que jamás volvamos a perder el tiempo.